Háblenos de los capítulos que componen este libro. El texto, justamente para responder a la sustentación de la hipótesis planteada, intenta mostrar un poco cómo ese fenómeno de la teología de la liberación se viene dando desde el inicio mismo de la Iglesia en Colombia, ¿no? Entonces el primer capítulo retoma la experiencia del primer arzobispo de Popayán, Juan del Valle, que ya desde el siglo XVI se proclama como un defensor de los indios, un gran denunciante de las injusticias de los encomenderos en el siglo XVI, e inaugura desde mi punto de vista esta perspectiva de la teología de la liberación en Nueva Granada. A él lo sucede otro obispo que es Juan de la Coruña, que un poco sigue en la misma línea, incluso con dificultades muy serias, porque Juan de la Coruña fue preso en Quito por orden de los encomenderos, justamente por los conflictos que existía con ellos. Entonces el primer capítulo recoge la vida de Juan del Valle, de Juan de la Coruña, muestro que en el siglo XVII esa perspectiva se mantiene con San Pedro Claver en Cartagena. Hago un recorrido histórico que llega hasta el siglo XIX, muestro por ejemplo cómo en el siglo XIX los sacerdotes, los movimientos de iglesia hacen parte activa del proyecto de independencia y participan de una manera definitiva y beligerante en la independencia misma. O sea, es el recorrido desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, mostrando que esa teología de la liberación tiene unos antecedentes pues desde el inicio mismo de la iglesia en Nueva Granada. El segundo capítulo muestro antecedentes más inmediatos, entonces muestro cómo el siglo XX, a partir de los años 20 en el sur del país, empieza con movimientos de iglesia en una perspectiva liberadora, inicialmente el movimiento yoísta, después a partir de los años 50 los movimientos especializados de iglesia como la JEC, Juventud de Estudiantes Católicos, la JOC, la Juventud Obrera Católica. Todos estos movimientos de iglesia que están en una perspectiva crítica frente a la iglesia y que están en una perspectiva crítica frente a la sociedad, y muestro cómo todo esto termina con el Concilio Vaticano II en los años 60, y el Concilio Vaticano II definitivamente transforma la forma de ser y de estar la iglesia en el mundo, y a partir del Concilio Vaticano II se presenta una primera experiencia en 1968, que es la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, que desde mi punto de vista es la que aterriza el concilio en América y es la que plantea la urgencia y la necesidad de una opción por los pobres como una opción ineludible de la iglesia, ¿no? Y eso es lo que abre las puertas a la teología de la liberación. Luego un tercer capítulo, entonces ya muestro las primeras experiencias de teología de la liberación en Colombia, SAL, un movimiento que se llamó así, Sacerdotes para América Latina, en Bogotá y en Medellín, ORAL, Organización de las Religiosas para América Latina, también a nivel nacional. Luego muestro mínimamente la experiencia de Cristianos por el Socialismo, que habían surgido en Chile en los años 72, pero ya en el 73 estaba en Colombia claramente establecido. Y finalmente muestro los primeros encuentros de algo que se llamó Iglesia que renace del pueblo, pues que intenta generar procesos de comunidades eclesiales de base a nivel nacional. Con eso cierro el tercer capítulo, y el cuarto capítulo es para mostrar el desarrollo de las comunidades eclesiales de base a nivel nacional, que van desde el norte del país, costa caribe, hasta el sur, Nariño, pasando pues de costa a costa para incluso abarcar Oriente, Cúcuta, Bucaramanga, Ocaña, Barranca Bermeja, etc. Muestro por qué esa teología de la liberación de alguna manera entra en crisis a nivel nacional, crisis internas por algunos conflictos y discusiones. Y luego entonces un quinto capítulo, las nuevas perspectivas que está adquiriendo esa corriente de comunidades eclesiales de base, y luego un epílogo que no sé si podría llamarse sexto capítulo o conclusiones finales, donde hago una lectura crítica de lo que fue el fenómeno de la teología de la liberación en Colombia.
¿Cuál es la importancia de realizar este tipo de investigación para nuestra sociedad? Para los que hicieron parte de ese proceso, creo que ha sido muy importante. De hecho, a ellos va dedicado, y es la dedicatoria de inicial del libro, porque son la gente común del pueblo, los habitantes, los vecinos de los barrios populares, las asociaciones campesinas que hacen historia, que escriben historia. Creo que la importancia es que esas comunidades vean reflejadas en un trabajo académico su gestión en la historia. O sea, es un libro que intenta poner unos protagonistas distintos a los que normalmente se ponen en las historias, que no es un protagonismo de héroes y de personajes, sino de movimientos sociales. Porque entre otras cosas lo que intento mostrar es que la teología de la liberación en Colombia son movimientos sociales, más que movimientos dogmáticos, más que tendencias teológicas, dogmáticas, son movimientos sociales de gente que lucha por condiciones distintas y que tienen una fe en Dios, y esa fe les ayuda a avanzar, a caminar, a seguir adelante. El libro hace un balance bastante crítico de la teología de la liberación en Colombia, cuando el pobre nunca dejó de ser pobre, cuando ese proceso de liberación nunca logra construirse efectivamente. Eso me llevó a mí a pensar entonces que había que buscar dónde estaba el problema, ¿no? Y creo que definitivamente uno de los problemas centrales que tuvo la teología de la liberación en Colombia es que hizo una opción por los pobres, pero no para los pobres. Los pobres realmente nunca terminaron siendo los verdaderos protagonistas de su proceso de teología de la liberación. Fue una estructura quizás demasiado elitista, verticalista, intelectuales. Recogimos poco la voz del pobre, que de su experiencia estaba mostrando nuevas posibilidades. Recogimos poco su experiencia religiosa, su experiencia festiva. Fue una experiencia muy irracional y creo que por eso tuvo alcances muy limitados. Hoy por hoy todos estos movimientos de iglesia han hecho un replanteamiento y se acercan desde nuevas perspectivas, la de género, la étnica, la cultural, se acercan de una manera distinta pues al proceso, pero ese fenómeno de teología de la liberación que vivimos en los años 70, 80 y 90 fue demasiado racionalista, por lo tanto terminó siendo minoritario y con pocas posibilidades de desarrollo en el futuro.